Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación de aplicaciones Android. Nos encontramos viendo las bases de datos y vamos a continuar en este vídeo con nuestra aplicación. Si recordáis, en el vídeo anterior quedó pendiente copiar la base de datos de la carpeta Assets a la ruta de almacenamiento del dispositivo. Bueno, pues vamos a comenzar por ahí. Y si nos da tiempo, espero que sí, vamos a crear un método que sea capaz de realizar consultas a esa base de datos para obtener información de las estaciones de metro. Así que vamos a ello. Aquí tenemos nuestra aplicación. Recuerdo que estamos trabajando con la clase manejo base de datos y bueno, pues estábamos abriendo esa base de datos. Si no es la primera vez que se accede a la base de datos, quiere decir que ya se copió en el dispositivo previamente. En ese caso, pues dentro del try, para abrir la base de datos, lo único que hacemos es abrirla, mirando la ruta de almacenamiento y abriéndola en modo solo lectura. Pero si es la primera vez que se va a abrir esa base de datos, primero habrá que copiarla al dispositivo. Introducimos en el vídeo anterior un comentario en el cual llamábamos a una función, que va a ser la que construya ahora mismo, la cual voy a llamar copia base de datos pasándole por parámetro el contexto. Y una vez que esa base de datos ya está copiada en el dispositivo, entonces abrimos la base de datos exactamente igual a como lo hacíamos en el try. Así que nos toca crear un método con el nombre que establecí en el vídeo anterior, copia base de datos. Así que bueno, pues va a ser un private, vamos a encapsularlo, para que solamente se pueda acceder a este método desde esta clase, es la única que debe acceder. Va a ser de tipo void porque no devuelve nada y se debe de llamar copia base datos. Y va a recibir por parámetro pues el contexto. Abrimos el método, lo cerramos. Ya si queréis podéis quitar el comentario del catch para que llame a la función correctamente. Y ahora, pues, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo copiamos desde la carpeta assets a la ruta de almacenamiento la base de datos? Bueno, pues hay que utilizar lo que se conocen como flujos de datos, como streams. Esto es un capítulo bastante complejo y largo, pero ya lo traté en mi curso de Java. Así que cualquier duda que podáis tener de los streams y de las clases que vamos a utilizar ahora mismo, pues lo podéis consultar en el vídeo que aparece ahora mismo en pantalla, en la esquina superior derecha de mi curso de Java. Así que yo directamente pues voy a utilizar las clases necesarias y los métodos necesarios. Hay que crear un flujo de datos tanto de entrada como de salida para poder coger la base de datos de assets y copiarla en nuestro dispositivo. Así que para ello vamos a utilizar la clase input_stream y vamos a llamar a este flujo de datos de entrada, pues datos entrada. Y esto pues va a ser igual al contexto que le hemos pasado a nuestro método por parámetro .getAssets para que coja precisamente lo que tenemos dentro de esa carpeta assets y lo abra. Así que .open, y fijaos que este método nos pide un string file name como parámetro. En definitiva nos está pidiendo el nombre que tiene el archivo que queremos abrir. Yo lo llamaré paradasmetro.db3. Bueno, pues con esto el flujo de datos de entrada está creado. Nos marca un error y el error es porque este método necesita capturar una extensión de tipo input-output, como bien nos indica si dejáis el ratón quieto. Es decir, esta instrucción también debería de estar dentro de un bloque try catch. Así que bueno, pues vamos a meter la instrucción dentro de un try catch. Try catch. La excepción que voy a capturar, pues bueno, luego si queremos afinar un poco más, afinamos, pero de momento simplemente un excepcioné. Como digo, pues ya tenemos el flujo de entrada. Resumiendo mucho, pero ya os digo que esto lo expliqué pormenorizadamente en mi curso de Java. Esto lo que hace pues es capturar la información que tenemos en assets, lo trocea en un flujo de datos de bytes y lo lleva a donde le digamos. Y tenemos que llevarlo a ruta de almacenamiento, pero para poder dejarlo en ruta de almacenamiento tenemos que crear un flujo de datos de salida, un output stream, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Así que output stream, vamos a llamar a este flujo de datos salida, y esto pues va a ser igual a new file output stream ruta de almacenamiento para que lo deje ahí. Y como esto lo va a trocear en bytes, pues necesito un array de bytes
al cual voy a llamar, por ejemplo, buffer base de datos, en el cual le especifico que va a ser de tipo byte 1024. A continuación declaro una variable a la cual llamo tamaño. Bueno, tamaño, como lleva en, la voy a llamar longitud, que tamaño lleva ñ y no me gusta. Y esta variable va a servir para controlar el tamaño del flujo de bytes de nuestra base de datos. No sabemos cuánto ocupa. Entonces, esto, dentro de un bucle while, pues le podemos decir lo siguiente. Mientras la longitud igual a datos entrada punto read y que nos lea el buffer base de datos, mientras esto sea mayor que 0, es decir, mientras haya información, lo que tienes que hacer ya es el proceso. Y para ello utilizamos datos salida punto flush para que escriba la información y ahora ya cerramos tanto los datos de salida, una vez que nos ha escrito la información en el directorio, y cerramos también los datos de entrada. Ya sé que soy un pesado, pero insisto de nuevo, para poder entender bien todo este código que hemos programado ahora mismo, es necesario conocer los streams de Java y los explico en mi curso de Java con detalle. Así que, si queréis entenderlo, ir allí y echarle un vistazo. Bueno, pues una vez que ya tenemos el método de copiar la base de datos, al ejecutar este método, que se llama, como hemos visto anteriormente, en la apertura de la base de datos, si es la primera vez que se utiliza la base de datos, se llama en el catch del método de apertura. Con esto la base de datos queda copiada en nuestro dispositivo y después de haber copiado la base de datos, lo que se hace es abrirla. Y una vez que la base de datos está abierta, necesitamos de alguna forma comenzar a realizar consultas. Y para realizar consultas, pues voy a crear otro método. Las consultas lo que nos van a devolver van a ser los datos de las estaciones. Y los datos de las estaciones, si recordáis, están almacenadas en objetos de tipo location que me permitían almacenar tanto el nombre de las estaciones como las coordenadas, la longitud y la latitud. Así que el método pues debe ser un public, debe ser de tipo location porque yo quiero que me devuelva un objeto de estas características. Y voy a llamar al método datos estación. Vamos a pulsar Alt Intro para importar el paquete necesario y que reconozca location. Y este método va a recibir por parámetro el ID de la estación que quiero consultar. Bueno, nos da un error hasta que no construyamos el return correspondiente, no se quitará. Lo primero que voy a hacer en este método va a ser crear un objeto de tipo location, al cual llamo estación, y ahora voy a crear un cursor. ¿Para qué sirve un cursor? Mirad, si vais a la API de Android y os tomáis la molestia de buscar esta interfaz cursor, pues os daréis cuenta de que nos dice la API que esta interfaz nos proviene de métodos de lectura, escritura, acceso de lectura y escritura en un result set, como resultado de una query. Es decir, cuando nosotros, esto también está explicado en mis cursos de Java, en el de PHP, en el de SQL, en fin, cuando nosotros hacemos una consulta a una base de datos, a una tabla de una base de datos, lo que nos devuelve esa consulta es una query, que es como una especie, digamos, de, como resultado de esa query, quiero decir, nos devuelve un result set, que es como una especie de tabla virtual, por decirlo de alguna forma. Son los resultados de esa query, de esa consulta, cargados en memoria. Entonces, para poder leer estos resultados de la query, de la consulta, esta especie de tabla virtual que tenemos cargada en memoria, necesito un cursor. Un cursor es capaz de posicionarse en cualquier punto de esos resultados, al principio, al final, y recorrer esos resultados de uno en uno leyéndolos. Y también ese cursor es capaz de devolverme la información que hay en un campo determinado. Es decir, una vez que estamos leyendo un registro en concreto, pues eso tendrá un nombre, una longitud y una latitud. Bueno, pues este cursor es capaz de devolverme el nombre, la longitud o la latitud, o las tres cosas, del registro que se encuentra leyendo en ese momento. Esta interfaz cuenta con unos cuantos métodos que nos permiten movernos por ese result set y también contar cuántos registros hay y devolvernos la información de una determinada columna con el método getString. Fijaos que aquí este método nos dice que nos devuelve el valor de la columna pedida
y le tenemos que indicar a este método el índice de la columna, 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Bueno, pues sabiendo todo esto, como siempre os recomiendo que hagáis una lectura detenida de esta interfaz de la API de Android. Bueno, pues con esta información nos vamos a nuestro código y le decimos lo siguiente. Nos creamos un cursor al cual yo voy a llamar mi cursor. Alt intro para importar el paquete necesario y que nos reconozca cursor. Y ahora pues realizamos la consulta, es decir, yo le digo que mi cursor tiene que ser igual a una consulta a la base de datos, es decir, base de datos.rawQuery, es ahí donde nosotros realizamos la consulta. ¿Y qué nos pide por parámetro este método rawQuery? Nos pide la instrucción SQL. Y la instrucción SQL será la siguiente. Seleccióname todos los campos de la tabla paradas y como criterio nos tiene que devolver el ID. Así que where ID va a ser igual. Aquí cerramos la consulta SQL y lo concatenamos con el argumento que le hemos pasado a este método datosestación por parámetro. Es decir, a este método cuando vayamos a hacer una consulta le diremos, oye, necesito saber los datos de la estación 7. Bueno, pues ese 7 es el ID, viaja y se almacena en el parámetro y lo concatena a la consulta SQL. En definitiva me está diciendo, siguiendo con el ejemplo del 7, seleccióname todos los campos de la tabla paradas, pero solamente para aquel registro cuyo ID es 7. Entonces me estará almacenando en un result set un único registro en el cual tengo el nombre, la longitud y la latitud. Bueno, pues aquí punto y coma. A este método le falta un argumento que lo podemos establecer en null, ahí está. Y bueno, pues una vez que ya, como digo, tenemos este resultado, lo que hay que hacer es mover el cursor al primer registro y para ello utilizamos pues un método que tenemos en la interfaz cursor, que es el método moveToFirst. Así que mi cursor.moveToFirst para que se mueva al primer registro y a partir de ahí que empiece a leer, ¿no? Lo que debemos hacer ahora es almacenar en este objeto de tipo location que hemos creado y que yo he llamado estación el nombre que nos devuelve esta consulta SQL de la estación, la latitud que nos devuelve y la longitud que nos devuelve. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues aquí le decimos lo siguiente. Estación, que es el nombre que le he dado a ese objeto de tipo location, es igual a new location y aquí le decimos mi cursor.getString y la columna donde se encuentra el nombre, que va a ser la columna 1. Y ahora hacemos lo mismo para la latitud y la longitud. Así que el objeto de tipo location con set latitud, por ejemplo, recordar en el vídeo anterior que os dije que este método lo íbamos a necesitar. Y esto es de tipo doble, así que aquí tenemos que pasar esta información a doble utilizando el método estático parseDouble de la clase double. Y aquí pues le decimos mi cursor.getString de la columna 2. La información yo la tengo almacenada en la base de datos después de haberla pasado a SQLite, pues la tengo almacenada en texto, ¿no? Y resulta que eso es una latitud. Entonces, para asegurarme de que esa latitud en texto es transformada en un dato de tipo doble y que se pueda utilizar en el mapa, pues necesito hacer esta conversión. Pasar la latitud, que será, pues yo que sé, 54 punto lo que sea. Esto es un texto. Necesito pasar este texto a doble para que se pueda utilizar en el mapa. Y es lo que estamos haciendo con esta expresión. Y ahora hacemos lo mismo con la longitud. Así que estación.setLongitud y lo mismo. Double.parseDouble y aquí pues mi cursor.getString y la columna es la 3. Aquí me ha construido un paréntesis redundante que sobraría. Bueno, no es que no funcione, pero cuanto más sencillo mejor. Una vez que ya ha hecho toda esta lectura, el cursor lo debemos de cerrar para que no se quede abierto. Ya hemos obtenido toda la información que necesitamos, pues cerramos este cursor con mi cursor.close. Y ya, después de todo esto, se supone que en este objeto tenemos almacenada la información que necesitamos, los datos de la estación que requeríamos, nombre, longitud y latitud. Es hora de decirle a este método que nos devuelva este objeto. Así que
return estación. Y con esto pues ya tenemos el método que realiza las consultas. Así que recapitulando, ya pues hemos abierto la base de datos. Si es la primera vez que se abre, ya la hemos copiado utilizando flujos de datos, input y output stream. Y una vez que la hemos copiado, la base de datos la hemos abierto. Tanto si es la primera vez que la abrimos, como si la hemos abierto varias veces o ya la tenemos copiada en el dispositivo. Una vez que la base de datos está abierta con Open Database, lo que hacemos es consultar, ya veremos más adelante cómo y cuándo llamamos a este método, consultar la información almacenada en la tabla paradas. Entonces yo puedo consultarle la información de la estación que quiera, siempre y cuando le pase el ID de esa estación. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.